y lo que ha incendiado al poder mediático colombiano es la frase «Semana ordena, el CTI obedece». A ver, para que nadie se pierda, ¿qué es la CTI y qué es Semana? Cuéntanos. Pues CTI son las siglas del Cuerpo Técnico de Investigación, que es un cuerpo de la Fiscalía General de Colombia, y Semana, lo hemos contado aquí en la base en alguna ocasión, es uno de los medios más importantes de la derecha mediática colombiana. Basta un vistazo a su web para comprobar que el, 90% de sus noticias, entre comillas, son mensajes contra el gobierno de Petro, y no hablemos ya de sus portadas llamando a Petro dictador y golpeando sin cuartel al pacto histórico. Semana está dirigido por Vicky Dávila, que es una de las periodistas más influyentes del país, vendría a ser un poco como la Ana Rosa Quintana de Colombia, con más de 3,6 millones de seguidores en Twitter, por ejemplo, y que se ha convertido pues, en una de las principales caras de la oposición al actual gobierno colombiano. Bueno, Semana, lo ha contado antes Sara, es el principal medio de comunicación que está liderando la actual campaña contra Petro, publicando los audios que antes sacó también Sara, en los que se tal Armando Benedetti, que después se ha retractado públicamente de sus declaraciones y ha denunciado que Semana ha manipulado esos audios, acusaba al pacto histórico de financiar irregularmente su campaña. Bueno, pues Petro decía ahí que Semana ordena y CTI obedece, en referencia a los allanamientos a edificios del gobierno por parte de la Fiscalía. Semana ordena y el CTI obedece, y no al revés, ojo. Es decir, Petro coloca como el elemento principal, coordinador de la campaña contra él, al poder mediático, por encima de la Fiscalía o de elementos del Estado profundo. En Román Paladino, lo que está afirmando Petro es lo que hemos dicho aquí muchas veces en referencia a lo que ha ocurrido en España en los últimos años, que personajes como Vicky Dávila, la Ana Rosa colombiana, tienen mucho más poder que un senador de Colombia o incluso que cualquier ministro colombiano, y que la dimensión fundamental de la guerra sucia contra proyectos políticos como el que representa en Colombia Gustavo Petro es ante todo la dimensión mediática. Después la vía judicial puede quedar en nada, como ha sucedido aquí una y otra vez con nosotros, pero el daño mediático, que es el que realmente se busca y el importante, ese ya está hecho. Porque de lo que se trata es de destruir la imagen y la reputación de dirigentes y de espacios políticos, de intervenir en la opinión pública de manera mafiosa. Pero cuéntanos, Levín, ¿qué está diciendo esta revista Semana y el resto de la prensa libre colombiana sobre esas declaraciones de Gustavo Petro? A ver, déjame que adivine. Están diciendo que es un gravísimo ataque a la libertad de prensa. Están diciendo exactamente eso. Sí que tampoco era muy difícil de adivinar por otro lado, pero sí. Semana lleva desde ayer publicando piezas en las que denuncian muy escandalizados que el malvado Petro, al que llevan reventando en sus portadas desde el primer día del gobierno, si no desde antes, amenaza la libertad de prensa. Fijaos, ataque a la prensa. Manifestantes que apoyan las reformas del gobierno comparan a los medios de comunicación con Satanás, porque será verdad. Otra, peligroso. Gustavo Petro ataca violentamente la libertad de prensa. Semana ordena y el CTI obedece. El discurso del presidente Gustavo Petro, dice Semana, es uno de los más duros ataques a la libertad de prensa que se haya visto en tiempos recientes. En medio del peor escándalo de su gobierno, el primer mandatario decidió voltear la torta y echarle la culpa a los medios de comunicación. No es la primera vez que el presidente ataca a la prensa en su gobierno. En varias ocasiones, la Fundación para la Libertad de Prensa... Algo así como la APM colombiana, supongo, ¿no? Supones bien. Bueno, pues la FLIP, decía Semana, ha emitido comunicados advirtiéndole al presidente sobre la guerra emprendida contra los medios y las repercusiones que tienen en sus palabras en sus seguidores. ¿De qué nos suena todo esto, verdad? Bueno, y otra más en Semana. Titular: total apoyo popular de los colombianos a la labor periodística de Semana y sus periodistas ante brutal ataque de Gustavo Petro a la libertad de prensa. Centenares de colombianos se manifestaron en las redes sociales respaldando a Semana tras los ataques de Gustavo Petro. Y en el interior de esta pieza, la revista de Vicky Dávila saca una serie de tweets que reflejarían supuestamente ese total apoyo popular de los colombianos a su panfleto. Bueno, y cuéntanos, ¿quiénes son esas voces que representan el sentir popular del pueblo colombiano, que por supuesto es de amor, adhesión y fe hacia la labor democrática del periódico Semana? Pues los que han salido a las redes a decir Semana, yo sí te creo, son básicamente dirigentes del uribismo. El primer tuit que recoge Semana, de hecho, es del propio expresidente Iván Duque. Cuando en una democracia se amenaza la libertad de prensa, la democracia misma está en riesgo. El matoneo a los medios de comunicación que hemos visto hoy no tiene precedente y amerita que la comunidad internacional se pronuncie, al igual que los poderes independientes, dice Duque.
La comunidad internacional ya hemos visto en qué sentido se está pronunciando en defensa del gobierno de Petro. Duque, como siempre, por detrás de la ambulancia. Bueno, y el segundo tuit que saca Semana es, atención, de Luis Carlos Vélez, que sería un poco el Vicente Vallés colombiano, un presentador de televisión muy de derechas y muy conocido, que actualmente trabaja en la FM y también en Univisión desde Miami. Sin periodismo no hay democracia, la democracia muere en la oscuridad. No solamente oiga la FM, oiga Caracol Radio, oiga la W, oiga RCN Básica, oiga Blue Radio, lea El Tiempo, lea El Espectador, lea Semana, vea Noticias RCN, vea Noticias Caracol, vea Noticias 1, vea CMI. Véanos, porque somos todos lo mismo. La verdad es que hay que reconocerle a Luis Carlos Vélez su extraordinaria capacidad de síntesis para enumerar en un solo tuit a los principales enemigos de la justicia social en Colombia. En fin, ojalá el pueblo colombiano se mantenga movilizado como sucedió ayer y como está planteando el presidente Petro, porque a falta de un poder mediático progresista, el único actor que ha demostrado que puede torcerle el brazo a los grandes poderes mediáticos es la gente en la calle. Desde aquí, todo el apoyo. Gracias, Manu, y a ver si hay más gente en la izquierda que se va dando cuenta que sin poder mediático los golpes blandos son mucho más fáciles.